Muy bien, gracias a Dios que estamos juntos otra vez. Vamos a continuar en el estudio de la palabra. Esta mañana vamos a terminar con el tema que hemos iniciado desde hace, ¿qué será? Como 4 semanas o más tal vez, de los propósitos de las pruebas. Hoy vamos a concluir y el tema que hoy vamos a tomar es el llamado a la santidad. Así es como le hemos titulado a esta última sección de el propósito de las pruebas. Si Dios permite, la próxima semana iniciaremos un ciclo nuevo de enseñanzas. Vamos todos a empezar con este tema, yendo al libro de Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. El llamado a la santidad de parte de las Escrituras es algo que es real, es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos que entenderlo, porque es algo que Dios nos está llamando a vivir. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, traten de vivir en paz con todo el mundo. Y me podría quedar ahí un segundo, me podría quedar ahí un rato incluso, porque cuando se trata de vivir en paz, algunas personas dicen, yo quiero vivir en paz, no me molesten, no me visiten, no me hablen, no quiero tratar con nadie. ¿Conoce a alguien así? Yo conozco gente así que en lugar de tratar con su interior y sanar todo lo que tiene que ver con todo lo que trae cargando, de ir y de tratar de estar en paz, dicen, mejor me aíslo, mejor me meto en mi burbuja y ¿saben qué? Nadie me moleste y así vivo en paz con todo. No le hago mal a nadie, no. Pero vivimos en un mundo donde tenemos que tratar los unos con los otros. Vivimos en un mundo donde si vas al trabajo, en el trabajo vas a encontrarte con alguien que no es de tu agrado. Si tienes un vecino escandaloso, si tienes un vecino que se estaciona en tu lugar, que te pone la basura fuera de tu casa, qué sé yo, tantas y tantas cosas que suceden en el día a día, ¿o no? En el tráfico, tienes a lo mejor un familiar que como que no te cae del todo bien, como un primo de esos que nadie quiere. Yo tengo como 3, si alguien necesita uno, le regalo uno. Todos tenemos una tía que es, híjole, que es así como que, ¡uy! Ahí viene la tía, ¿no? La Biblia dice que debemos de tratar de vivir en paz con todo el mundo y tenga una vida libre de pecado, y el que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. ¿Sabes qué tiene que ver con esto? La santidad. Y se lo voy a decir una vez más, ya se lo he comentado. La Biblia dice que debemos ser perfectos. Y no hay nadie perfecto. Aunque hay muchos que se sienten perfectos, no hay nadie perfecto. Y cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez. Y es el equivalente a la santidad. Y estamos llamados a vivir a un nivel superior de cómo vive el resto del mundo. Y no para hacer de una manera despectiva, sino para que entendamos que para poder ver a Dios, para poder tener una relación con Dios, no podemos llevar el mismo estilo de vida que llevamos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Para tener una relación con Dios uno debe volverse santo, y Jesús enfatizó que la meta de todo creyente es la santidad. En Mateo 5:48 dijo, por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Tenemos que ser maduros, entender. Mucha gente luego de repente viene y me dice, pero es que tengo esta situación, y es que fíjate que mi vecino, qué sé yo, mi compañero, o aún mi cónyuge, o mi familiar, o mis padres, o qué sé yo, estamos ahí con algunas situaciones y fricciones, y hemos peleado, y me dicen, y entonces pues yo les contesto, y etcétera, etcétera. Pero te voy a decir una cosa, si el cristiano eres tú y la otra persona no es cristiana,
Y de esto hablaremos en próximas semanas, porque en próximas semanas iniciaremos un estudio acerca no es del todo el libro de Romanos, pero sí es del capítulo 12 de Romanos, a donde nos habla de la construcción de nuestra vida y de cómo debemos nosotros empezar a construir nuestra vida de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y hay una parte en Romanos 12 que dice: no te amoldes a este mundo, cambia tu manera de pensar. O sea, no pienses como todos los demás, piensa como dice la Escritura. Y entonces nosotros, cuando tenemos un problema con alguien y nosotros somos los únicos cristianos en esa situación, perdóneme, pero se espera de nosotros que conocemos de Cristo, que actuemos como Cristo. No sé si me explico. Porque si actúas como la otra persona, es que me gritó y pues yo le grité, pues soy carne y también me duele y también. Entonces no estás actuando como Cristo. Entonces, perdóname, no vengamos, y estoy incluyéndome yo, porque primero es para mí, no vengamos y levantemos nuestras manos y digamos: Señor, yo quiero ser como tú, porque tú vas a decir: pues no te pareces a mí. Esta semana, con los acontecimientos que surgieron en nuestra ciudad, el lunes por la noche le robaron la camioneta a mi hija. Nos habló como a las 9:30 de la noche, me dice: papá, nos acaban de robar la camioneta. Están los videos ahí del vecino que nos enseñó. Y luego el martes pasó todo lo que pasó, ¿no? Sí, se acuerda de todo lo que sucedió en la ciudad. Y el lunes en la noche me decía mi hijo: dice: papá, voy a ir con mi cuñado y pues vamos a ver si encontramos la camioneta. A ver, espera. O sea, nosotros no podemos tomar el lugar de las autoridades. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque tú no pagas con la misma moneda. Porque tú ya no es el papel de andar haciendo justicia. No sé si me explico. O sea, cuando alguien te hace algo, tú no puedes responder igual. Ahorita vamos a salir y vamos a buscarlos y ahorita donde los encontremos. ¿Qué? Donde los encuentres, ¿qué? ¿Acaso tú te comportas igual que ellos? ¿Acaso tú traes las mismas armas que ellos? ¿Acaso alguien te nombró a ti el paladín de justicia para andar ahí? No. No sé si me explico. El Señor quiere que seamos como Él. Pedro citó cuando dijo: escrito sean santos porque yo soy santo. Citó Levítico 11:44, que dice: porque yo soy el Señor su Dios, purifíquense y manténganse santos porque yo soy santo. Así que ustedes no deben contaminarse por causa de algún insecto que se arrastre por el suelo. Eso tiene que ver con el contexto de lo que estaba pasando. Y Pedro, en 1 de Pedro 1:16, dice de esa parte, dice: pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Obviamente los hombres no somos santos. Eso es obvio. Antes de Cristo somos personas pecadoras. El hombre sin Cristo no piensa bien, no habla bien, no actúa bien. No actúa según las perfectas normas de Dios, porque no percibe correctamente lo que Dios tiene, su verdad, su voluntad, porque la mayoría de las personas no se dan cuenta de que de que son injustas cuando no tienen a Cristo. No están de acuerdo de manera voluntaria con el diagnóstico de las Escrituras de que son pecadores y necesitan santidad. Indirectamente los hombres le echan a Dios la responsabilidad de su pecado. Y Santiago en el capítulo 1, versículo 13 al 17 dice: cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Esto lo vimos la semana pasada. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. No se engañen, dicen mis estimados hermanos. Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay un cambio ni sombra. Y Santiago
ha demostrado que el hombre está lleno de lujuria, y dijimos la semana pasada que la lujuria no solamente tiene que ver con el contexto sexual o carnal, sino que tiene que ver con un deseo de obtener algo para satisfacerte. Y dijimos que puede ser unos zapatos, puede ser un coche, puede ser venganza, puede ser lo que sea. Y somos tentados hacia ello. Pero para conocer a Dios y entrar en su eterna presencia, nosotros debemos ser santos. Sin embargo, el hombre es impío y su naturaleza es pecaminosa, y lo único que produce es lujuria y maldad. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice: ¿estamos entonces en peores condiciones que los demás? ¡Claro que no! Ya dijimos que tanto los judíos como los que no son judíos tienen tendencia al pecado, pues está escrito, léalo conmigo: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Pero es que él no hace mal. O sea, fíjate que él es un buen hombre. Va de su trabajo a su casa y de su casa a su trabajo. Siempre está con su esposa. Sí, mira cómo trata a sus hijos. Ay, si vieras qué bonito es. Qué bonito, hombre. Yo quisiera uno para mi hija, decían algunas personas que me hacían comentarios así de: ay, que este hombre o que aquel hombre se va a llevar hasta su suegra a vivir a su casa. Qué lindo hombre, ¿no? Pues será muy lindo, pero la Escritura dice que todos, dice, no hay ni uno solo que sea justo. Versículo 11, no hay quien tenga entendimiento, ni hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. ¿Usted qué le hace a algo que es inútil? Pensemos en términos de cocina. Si un vaso se le rompe, ¿qué le hace? Lo desecha, ¿no? Si un sartén se le rompe el mango, o se le cae el tornillo y tu esposo no le ha apretado el tornillo y está todo flojo, ¿qué dices? Ay, esto ya no sirve. ¿A dónde va? A la basura, lo desechas. No hay quien haga el bien, ni uno solo, vuelve a reiterar. Su boca es un sepulcro abierto, usan la lengua para engañar, lo que dicen es como el veneno de una serpiente, su boca está llena de maldición y amargura, están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. Ojo, me regreso al 15. Regrésate al 15, porfa. Están siempre listos para herir o matar. ¿Sabe usted que nosotros, según lo que dice la Escritura, hemos asesinado a la gente con nuestras palabras? Porque cuando tú hablas de un hermano, cuando tú dices algo en contra de alguien, es como si estuvieras cometiendo eso. Eso dice la Escritura. Por eso dice esto aquí. Porque si tú crees, no, espérame, yo no ando ahí secuestrando. Yo no ando robando, yo no ando haciendo esas cosas. Pues no, a lo mejor no andas haciendo eso, pero hablas de tu vecino, hablas de tu jefe. A lo mejor eres mentiroso. A lo mejor eres chismoso. No voy a decir quién es chismoso, porque de repente alguien y levanta la mano, no, mejor así lo dejamos, ¿no? Donde quiera que van causan destrucción y tristeza, no conocen el camino que lleva a la paz, no les pasa por la mente tener respeto o temor a Dios. Perdón, temor de Dios. La inclinación del hombre es buscar el pecado en lugar de buscar a Dios. Juan 3:19 dice que la gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Por eso un orador decía que si se abriesen las puertas del infierno y le dijeran a la gente que está en el infierno, ¡salgan!, la gente que está en el infierno diría, ¡no!, y volvería a cerrar. Porque la gente no quiere nada con Dios. No hay quien busque a Dios.
Santiago 1:13 dice: su boca es un sepulcro abierto, usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente, su boca está llena de maldición y amargura. El pecado de tales personas apesta como un cadáver. Su garganta, su boca, su lengua, sus labios son los medios de expresión para su pecado. Santiago 1:15, luego el deseo malo da luz al pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. No se engañen, mis estimados hermanos, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Dios, por su libre decisión, nos dio vida, nueva vida, por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación eterna. Si bien es cierto que el hombre no está dispuesto, y que mucho menos es capaz de guardar la ley de Dios, Dios en su gran misericordia nos ha salvado. Santiago 1:19, recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Ese es un buen consejo, ¿eh? Estén más dispuestos a escuchar que hablar. ¿Has intentado hablar con alguien que no te permite hablar? A ver, vamos a platicar. Sí, pero es que tú tuviste la culpa. Pues espérame, déjame explicar. No, pero es que cada vez que entonces no te deja hablar. Mejor. Aquí la Escritura dice: estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. ¿Conoce a alguien que vive enojado? ¿Frustrado? ¿Conoce a alguien que se enoja fácilmente? ¿Cómo le dicen a esas personas que tienen la mecha corta, no? Este es de mecha corta, cualquier cosa y ¡pum! Explota y ya hizo todo un... Así que no hay manera de que el hombre a través de sus propios esfuerzos logre guardar la ley de Dios, pueda ser justificado por Dios. La ley simplemente produce la conciencia de pecado, pero no produce justicia. Fíjate lo que dice en Efesios. Pablo le escribe a los Efesios y dice en Efesios 2, hace tiempo, o sea, tiempo pasado, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vivir era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Eso era antes. Pero para tener una relación correcta con Dios, el hombre necesita ser santo. Así que el hombre separado de Dios está en ese estado, perdido. Pero Santiago 1:18 dice: Dios por su libre decisión, ¿cómo dice? Nos dio nueva vida, por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación eterna. Ese simple verso nos dice de la gran riqueza del nuevo nacimiento, de esa regeneración, donde Dios lleva a las personas que viven en pecado a una vida de santidad. Ahora, surge la pregunta: ¿qué puede hacer el hombre para cambiar su situación? Y las Escrituras aclaran que los cambios externos no son suficientes. El hombre no puede ser o no puede pensar que solamente con hacer algunos cambios externos va a cambiar todo. No con decir voy a ir a la iglesia, voy a cumplir con esto, voy a hacer aquello, voy a leer la Escritura. No, eso no es suficiente. Yo conozco gente que tiene muchos años en una iglesia, y estoy hablando de años, que los escuchas hablar y dices, híjole,
que los ves actuar y dices, híjole, creo que no ha entendido. Creo que ha perdido mucho tiempo de su vida. Porque no es un cambio externo. Necesitamos un corazón nuevo, una naturaleza nueva. En palabras de Jesús, necesitamos nacer de nuevo. En palabras de Nicodemo, es como si pudiéramos volver a meternos al vientre de nuestra madre y salir con una naturaleza diferente. Dado que la santidad es la condición para tener comunión con Dios, el hombre pecador en su condición caída no puede experimentar esa comunión. Y debido a que Dios no aceptará su naturaleza corrupta, necesitamos una vida nueva y santa. Nacer de nuevo no es simplemente agregar algo a una vida existente. Es decir, no es decir, ahora vamos a la iglesia todos los domingos, ya. No, pues vamos a la iglesia, ya. No. No es decir en tu agenda, aparta todos los domingos de este 2023 a las 11, ¿verdad? Bueno, como 11:15 podemos llegar. Para ir a la iglesia y ya con eso está resuelto. No, no es así. ¿Sabes por qué? Porque no es algo externo. Porque no es como decir, me voy a comprar un traje nuevo, me voy a poner una camisa nueva y voy a ir, mira qué bien me veo. No, es algo interno. Entrar a una relación correcta con Dios exige que una persona sea recreada por Dios. Dice Jeremías 17:9, no hay nada más engañoso que el corazón. Ojo, escuche, el que tenga oídos para oír, escuche. No se deje llevar por su corazón. ¿Alguna vez has dicho, es que yo siento en mi corazón y yo creo en mi corazón que sí, fíjate, porque mi corazón me dice que sí? No, error, así no es. Porque la Escritura dice, no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? Engañoso es el corazón. Nena, en un futuro, cuando digas, es que mi corazón, veo a esta persona y mi corazón. No te dejes llevar por el corazón. Tienes que pensar y orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. No pienses que estás bien. Como leíamos hace rato en el Salmo, Señor, atrévete a hacer esa oración, atrévete a decirle, Señor, examina mis caminos, examina mi corazón, y si hay algo malo en ellos, enséñame tu camino, y vas a ver que ¿quién te conoce mejor que Dios? Nadie. Dios te va a mostrar y te va a decir, mira, esto estás mal, aquí, prepárate. Pero como sabemos que no, pues decimos, no. Jeremías 13:23 dice, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel? Sí sabes cómo son los etíopes, ¿verdad? Chulos los negros. Son gente de color. ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? Asimismo, ustedes no pueden hacer el bien estando tan acostumbrados a hacer el mal. De repente la gente mala hace cosas buenas, ¿no? Decimos, Robin Hood. No, Robin Hood. Robin Hood pues es el príncipe de los ladrones, es el que le robaba a los ricos, pero se los daba a los pobres. Entonces, ¿eso justifica lo que hacía? No. Pero es que hay algunas organizaciones allá en el norte que pues han puesto carreteras y hospitales y escuelas y pues hacen el bien, ¿no? No. Porque detrás de todo eso hay muchas otras cosas. ¿Eso justifica? No. El hombre no puede cambiar su inclinación hacia el mal más de lo que una persona, un animal puede cambiar la apariencia de su piel. Hacer lo correcto exige una transformación total. 1 Corintios 2:14 dice, el que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería.
No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. El hombre que no es espiritual no entiende las cosas del espíritu porque es carnal. Tiene que haber un cambio en el centro mismo de su ser. El hombre natural o no regenerado no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Un incrédulo no puede entender, aceptar, porque está espiritualmente muerto. Entonces lo que necesita es una nueva vida. Y desde el Antiguo Testamento, Jeremías 31 dice, versículo 31, el Señor dice, llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron a pesar de que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de unos días, dice el Señor, pondré mi ley, ¿dónde? Dentro de ellos, y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tiene que haber un cambio de corazón, porque un hombre no puede por su cuenta seguir al Señor. Efesios 2:5, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Eso es una nueva vida. Dice el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 4, cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. La vieja vida tiene que ser eliminada por completo. Tiene que haber una vida nueva. Efesios 4:24 dice, y a revestirse del nuevo ser. Usted que conoce un poco más de la Escritura se acordará que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios, que todo lo sabe, le habla a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? No porque Dios no supiera dónde estaba Adán, sino para que Adán supiera dónde estaba él. Dice, es que me escondí porque tuve miedo. Dice, ¿por qué tuviste miedo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Sí, la mujer que tú me diste me dio. Y desde entonces hay ese pique, en que la mujer quiere gobernar al hombre y el hombre no se deja. Desde entonces. O sea, estos pleitos que usted pueda tener en su casa con su esposa no son nuevos, tienen ya algunos años. Y entonces Adán se hizo una vestimenta con unas hojas para taparse, porque dice, estábamos desnudos. Y entonces Dios en ese momento le quita esas vestimentas, estas vestimentas de higuera, y les pone y los cubre con una vestimenta de piel de animal muerto. Pues para que hubiese una piel, pues había que quitarle la piel al animal, entonces hubo que matarlo, sacrificarlo. Ese sacrificio es una representación de aquel que es el Cordero que quita el pecado del mundo. Alguien inocente tuvo que morir para cubrir el pecado de estas personas. Ese es Cristo. Por eso es que Efesios aquí dice, y al revestirse del nuevo ser, porque el vestir en la Escritura habla de una condición espiritual. El vestido, y no hablo de un vestido de mujer, sino la vestimenta de alguien en la Escritura es visto como su condición espiritual. Es por eso que cuando el hijo pródigo regresa al padre y el padre lo ve que viene de lejos y corre y lo abraza, le dice a sus sirvientes, tráiganme un anillo, una túnica nueva y maten un cordero. Esa es otra enseñanza, pero
Ese anillo, esa autoridad, lo voy a volver a poner en el lugar que le corresponde. La túnica, le voy a quitar la condición que trae, porque huele muy mal, porque viene de no bañarse, porque viene sucio, porque viene del pecado, y le voy a poner algo limpio. Entonces en la Escritura, la vestimenta habla de una condición espiritual. Y al revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen, para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Entonces en Cristo nos revisten, somos nuevos, practicamos la justicia y la santidad. Juan 3:1, había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líderes importantes de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús, y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió: te digo la verdad, el que no nace de agua, esto es el bautismo, y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo: ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere ir, tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede ser posible? Y Jesús le contestó: ¿eres tú un maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes? Jesús le dio el enfoque que, aunque él era un maestro confiable y respetado, tenía que empezar de nuevo, renacer espiritualmente, porque estaba preguntando como un experto religioso que había pasado tantos años en una religión y que no conocía el nuevo nacimiento. Y vemos aquí que Jesús menciona algunas cosas relacionadas con los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de eso. El hombre pecador necesita un corazón nuevo. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que el propósito de la regeneración es que Dios soberanamente y en su gracia limpie al pecador, restaure su relación con Él y Él pueda tener esa comunión con Él. Santiago 1:18, otra vez dice: Dios por su libre decisión nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. El hombre necesita la intervención divina para lavar sus pecados. Segunda de Pedro 1:4. Así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. El Señor quiere que tengamos una relación con Él y que aprendamos todo lo que Él tiene para nosotros. Él comparte su vida con nosotros, nos da de su justicia. Aunque nosotros todavía tenemos que recibir la plenitud de nuestra salvación, es decir, la glorificación cuando vayamos al cielo y la libertad de la presencia del pecado, porque en el cielo no va a haber pecado, nosotros aún tenemos que experimentar eso. Él implanta en nosotros, por este momento, esa salvación, esa justicia en nosotros, para que nosotros pasemos el tiempo en esta tierra glorificándolo a Él. Esta tierra será destruida. La Escritura dice que esta tierra dejará de ser. Nada lo va a impedir. El reloj sigue corriendo. ¿Se ha dado cuenta que el tiempo no se detiene? ¿Se ha dado cuenta que el tiempo no espera a nadie? El reloj sigue. No sé si en algún momento de su vida usted ha pensado por un segundo y ha dicho: híjole, me pasé 10 minutos o 20 minutos o una hora viendo esto y perdí el tiempo, ya se me hizo tarde para hacer aquello.
Ese tiempo que usted perdió ya no lo recupera. Cuando usted se acuesta tarde, cuando usted no duerme bien, cuando usted dice, ay, voy a recuperar el sueño, usted ya no lo recupera, eso ya no se puede. El tiempo no espera a nadie, el tiempo sigue. Y ahí va, y el tiempo va, y vamos hacia un punto a donde Dios ha determinado que se va a acabar todo. Y en ese evento, a donde todo se dirige hacia allá, estamos nosotros, los hijos de Dios, creciendo, madurando, mostrando a Cristo, estamos compartiendo su palabra, y en ese proceso es difícil distinguir a los creyentes de los incrédulos, porque algunos dicen ser y no son. Es lo que Jesús dijo del trigo y la cizaña ya en Mateo 13. Sin embargo, la salvación se puede conocer a través de su efecto. Aunque no podamos ver a Dios recrear a alguien al principio a una nueva vida, se le ha dado la capacidad y lo motiva para vencer el pecado y vivir en rectitud, el pecado ya no tiene dominio en él. Es decir, Dios te llama, te salva, te hace nacer de nuevo. Hay muchos que parecen ser y no lo son. No se puede distinguir a simple vista. Por eso dice que entre el trigo hay cizaña, y que no se va a poder separar hasta lo último. Al final de los días, todos los que estamos aquí, un día vamos a estar delante de Dios, y solo Él sabe quiénes de todos los que estamos aquí va a decir, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú sí, o a lo mejor digan, ninguno de ustedes, el que sigue, o a lo mejor diga, todos ustedes, ¿cierto? Mientras no podemos ver, como se los he dicho siempre, aquí todos somos muy lindos. ¿Cómo están? Ay, muy bien. ¿Cómo está su matrimonio? Oh, perfecto. Lindo. Yo no sé, yo no los conozco. Aquí yo veo que todos leen la Biblia. Si yo les digo, vamos a tal, ahí van. Si yo les digo, párense, todos se paran. Siéntense, se sientan. Levanten sus manos. Aquí todos son obedientes, pero allá en su casa, solas, cuando nadie los ve, ahí solamente Dios sabe. Lo que sí podemos ver entre los que son y los que no son es cómo el pecado tiene, ¿cómo se dice? Dominio sobre ellos. Romanos 6:14 dice que el pecado ya no gobernará sobre ustedes porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Puedes distinguir a alguien cuando sigue voluntariamente a su nuevo maestro, a Jesucristo, quien vino con el propósito expreso de dar vida a los hombres que estaban espiritualmente muertos. Por eso Santiago 1:17 y 18, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Y ahí viene el 18, Dios por su libre decisión nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Entonces el Señor en su soberana voluntad nos ha dado una nueva vida. Estábamos muertos, pero nos ha dado una nueva vida. ¿Cómo los distinguimos? Porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Pecamos? Sí pecamos. Pero ya no vivimos pecando. Es decir, si usted cree que su pastor no peca, está equivocado. Su pastor también peca. Todos pecamos. Yo también de repente me peleo con mi esposa. Nos contentamos, pero sí no mucho, pero sí llegamos o sea, si usted quiere saber cómo soy yo, no me pregunte a mí, pregúntele a ella, o pregúntele a mis hijos, ¿no? Si yo quiero saber cómo es Oscar, le voy a preguntar a Lulú, oye Lulú, ¿cómo es Oscar? ¿No? O a Carlos, ¿cómo es su esposa? O a tu hija, ¿cómo son tus papás? ¿No? Pero
ya no pecamos en el sentido de que vivimos pecando como antes de Dios. Sí, de repente pecamos porque somos carne, somos débiles, de repente nos gana, se nos mete alguien en el y nos sale, pero ya no es como antes. Efesios 2:8 dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Por lo tanto, la salvación es totalmente la elección y la obra de Dios poderoso. Eso lo hemos visto ya en muchas ocasiones. Dios, cuando una persona es salva, Él es el quien merece el crédito. Usted no fue salvo porque usted lo decidió. Usted no dijo, ay, hoy voy a aceptar al Señor. No. O sea, usted no tiene ese poder. Dice Juan 1:12, pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene nada que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Para aquellos que piensan o creen o han escuchado que dicen que todos somos hijos de Dios, la Escritura dice no. Todos son creación, pero no todos son hijos de Dios. Recuerde, en este mundo solo hay dos familias. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así de fácil. En esta historia es blanco o negro. No hay gris. O eres o no eres. Entonces no puedes estar con un pie aquí y con el otro acá. Si estás, va a llegar el día en que Dios te va a decir, te voy a vomitar de mi boca. O porque eres o bien frío o bien caliente. Creíste y recibiste porque era la voluntad de Dios. Nadie, dice Juan 6:44, puede acercarse a mí si no lo trae el Padre porque que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Nadie va a Cristo si el Padre no lo lleva. ¿Usted ama a Dios? ¿Sabe por qué usted ama a Dios? ¿Sabes por qué amas a Dios? Así es. Porque Él te permitió amarlo. Dice 1 Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. No es así como, ay, ¿cuánto ama él a Dios? Uy, ¿cómo ama a Dios? Sí, pero lo ama a Dios, sí está bien. Pero porque Dios le permitió, porque Dios le mostró su amor. Y entonces por eso, ¿usted sabe por qué su hijo lo ama? Dice, pues me ama porque soy su papá o soy su mamá. Aprendió a amarlo. ¿Usted conoce a alguien que fue adoptado y que desde bebé aquí le dijeron, ese es tu papá, esa es tu mamá? ¿Ha visto casos de animales en el reino animal que de repente un animal de una especie por alguna razón adopta a otro animal y ese animal crece pensando que esa es su mamá? Y lo sigue y lo imita y dice, esa es mi mamá. Y aprende ahí a seguirle y todo. ¿Por qué? Porque aquí aprendió a. Nosotros amamos a Dios porque entendimos que Él nos ha amado primero. Tu hijo, mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, nos aman porque nosotros los amamos primero. Les suplimos sus necesidades, les dimos las comodidades, les entregamos todo ese tiempo. Y ellos aprendieron a amarnos porque nosotros les amamos a ellos primero. Es una respuesta al amor, al cuidado que inicialmente les brindamos. Y Santiago está señalando que debido a que Dios ha querido salvarnos y darnos una vida nueva, una naturaleza santa, es absolutamente incongruente que Él alguna vez nos lleve al pecado, en el sentido de que Él nos pueda meter en tentación. Primera de Juan 3:1, mirad lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado,
hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios, y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Y es por eso que te digo, en este mundo solamente hay dos: hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Dios nos predestinó en amor, dándonos vida nueva para tener comunión con Él. Y Él anhela que estemos en su presencia. Él anhela que tengamos esa transformación y que seamos como su Hijo para derramar bendición sobre nosotros. Leo otra vez Santiago 1:18. Dios, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Ese mensaje de la verdad. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabras humanas, lo recibieron como es en realidad, la palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes los que creen. La palabra trabaja en conjunto con un corazón creyente. La salvación tiene lugar cuando Dios se mueve soberanamente para redimir a una persona. Es por eso que nosotros en esta iglesia no decimos, ¿quién quiere recibir a Cristo? Levante su mano, ¿usted quiere recibir a Cristo? ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere recibir a Cristo? ¿Quiere recibir a Cristo? Espérate otro momento, todavía no. No, pues si no estamos ofertando nada. No venimos a vender nada. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando tú vienes, escuchas la palabra de Dios y Dios te permite creer, tú respondes a eso. Y el Señor hace una obra en ti. Tito 3:5 dice, Él nos salvó gracias a su misericordia. No por algo bueno que hubiéramos hecho, nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo junto con la palabra de Dios que lleva a la persona al punto de la salvación. Segunda de Corintios 6:7. Por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios, vivir con rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque. Ese mensaje verdadero es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos la importancia de una buena alimentación. Es como el cuerpo humano. Si tú te alimentas de comida chatarra, olvídate. Hace unos días bueno, ya tiene algunos meses. Empecé, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo empecé a notar que ya no podía amarrarme los zapatos, ya no podía yo bañarme sin cansarme, no caminaba, me dolía muchas partes, entonces dije, híjole, tengo que hacer algo en mi vida. Y empecé a investigar y me di cuenta que la muerte blanca, que es el azúcar, hace mucho daño. Investigué, me puse a ver, empecé a meterme a un régimen diferente de alimentarme. Empecé a dejar de tomar y de comer ciertos alimentos y empecé a bajar de peso. De hecho, hasta el momento llevo hasta antes de diciembre, porque en diciembre hicimos una pausa, como todos creo, pero llevo entre 15 y 17 kilos abajo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es importante que entendamos que la manera en que nosotros nos alimentemos es como vamos a estar de saludables. Eso lo entendemos, todo el mundo sabe que tomar agua es necesario, todo el mundo sabe que si tomas mucho refresco te hace daño, si tomas mucho café te hace daño, si duermes mucho te hace daño, es decir, todas las cosas en exceso hacen daño. Entonces, tienes que ver la alimentación. ¿Y por qué lo digo? Porque el mensaje verdadero, las noticias de salvación, como dice Colosenses 1:5,
Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación. O sea, la palabra de Dios tiene que alimentar tu vida. Y si tú no alimentas tu vida de manera correcta, la vas a alimentar con chatarra. Si alimentas tu vida con chatarra, entonces no creces, no eres sano, no eres fuerte, no desarrollas bien. Por eso asegúrate de que lo que tú escuches, lo que tú alimentes tu alma, sea lo correcto. ¿Tengo que ser más específico? Soy más específico. No escuche cualquier mensaje. No crea todo lo que le digan. Es más, ¿por qué es que yo les digo que traigan su Biblia? ¿Cuántas veces nos hemos incluso hasta equivocado, ¿no? Les digo, Juan, no sé qué, no está en Juan, está en Pedro, ¿no? Entonces, importantísimo, escudriña, checa, verifica que lo que yo te diga sea la palabra de Dios y coincida con lo que dice la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. La palabra de verdad no es solo una revelación general de la palabra de Dios que nos revela su persona y su voluntad, sino también la revelación específica del Evangelio. Las buenas nuevas de que Jesús vino, murió, resucitó, perdonó los pecados y nos reconcilió con Dios. Las personas son salvas cuando Dios soberanamente les da una nueva naturaleza lavando sus pecados. La siguiente escritura es Santiago 1:18, pero quiero que pongas la segunda, no la primera. Esa. Fíjese cómo dice. Esta es la versión Reina Valera 1960. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Usted sabe lo que es una primicia? ¿Tiene una idea? Lo primero. ¿Ha escuchado la palabra premier? Así como que el estreno, ¿no? Bueno, lo voy a poner en términos para que lo entendamos, ¿no? Que ahora, el estreno, lo primero. Viene una película así sensacional que hemos querido ver desde hace algún tiempo y decimos, la premier va a ser un jueves a las 12 de la noche. Y ahí estamos y queremos, ya se acabaron los boletos. ¿Y ahora por qué? Porque la queremos ver por primera vez. Aunque va a estar 6 meses en la cartelera, nosotros queremos verla por primera vez y ser los primeros, ¿no? ¿No les ha pasado? Bueno, aquí dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y para poder entender esto, necesitamos ver un poquito, ya vamos a terminar, pero para que podamos entender esto de las primicias, Dios lo estableció con los israelitas. Cuando un israelita plantaba una cosecha, Dios esperaba las primicias de la cosecha, es decir, 2 cosas. Cuando cosechaban, Dios decía, lo primero que tú coseches, me lo traes. Y de lo primero que tú me vas a traer, me vas a escoger lo mejor. ¿Usted ha visto los jitomates que venden ahí en Walmart? Es así, grandotes, redondos, rojos, así preciosos. Esa es verdura seleccionada. Usted en Walmart no va a encontrar los mismos jitomates que usted pudiera encontrar en cualquier otro lugar, alguna verdulería X. Ahí hay verdura de primera calidad. Usted sabe cuáles son bueno, a lo mejor no los conocemos porque pues no los tenemos, pero lo mejor del país se exporta. Los camarones más grandes,
los limones más jugosos, el jitomate, todo lo mejor se exporta. ¿Por qué? Pues porque pagan más. Bueno, las primicias es dos cosas. Lo primero que cosechas y lo mejor había que llevarlo. En Éxodo 23:19, llevarás lo mejor de los primeros frutos de tu cosecha a la casa del Señor, tu Dios. Levítico 23:9. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que cuando entren a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. Deuteronomio 18, no sé si la tienes, ¿sí? Debes darle los primeros granos, vino nuevo y aceite, también la primera lana que cortes de tus ovejas. Le digo todo esto porque Santiago dice que nosotros fuimos salvos y somos la primicia de sus criaturas. ¿Sabes por qué? Porque segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. ¿Y sabes quiénes son las nuevas criaturas que van a vivir ahí? Tú y yo. Dios nos salvó, nos transformó, nos está enseñando, porque somos la primicia de esa creación nueva. Cuando Dios haga la tierra nueva, como dice la Escritura, cuando el niño se pueda sentar a jugar con el león, con la oveja, y no haya esa situación de que no, porque se lo va a comer, porque en ese momento no va a haber eso. ¿Alguna vez ha visto alguna ilustración de los testigos de Jehová en esos libros donde está un león así con su melena y está un niño en el campo acariciándolo? Así es como se piensa que va a ser. ¿Te imaginas poder abrazar a un oso? A un oso grizzly, así es. O acostarte así en la melena de un león, sin temor a que te coma. Eso va a ser la tierra nueva, ¿no? Nosotros somos la primicia de esa nueva creación. Una vida nueva, mostrando la gloria de Cristo. Una sociedad sin pecado. Eso es lo que tenemos que vivir nosotros. Una vida donde Cristo sea exaltado y glorificado. Qué privilegio el que tenemos nosotros, ser parte de eso. La regeneración es un acto soberano de Dios. Él mezcla nuestra fe con su palabra, con su poder soberano para transformarnos. Somos un ejemplo de vida, o más bien somos un ejemplo de personas que nos dirigimos hacia ese mundo que Él va a crear. Nos creó como un modelo para una sociedad sin pecado. Y aunque la salvación es una obra de Dios, Dios en su sabiduría nos ha incluido en ese proceso para que nosotros respondamos. Y también nos ha incluido para que nosotros llevemos este mensaje. Y ese es el cierre de esto. Fuiste llamado a ser santo, a parecerte a Cristo, pero para llevar su mensaje a otros. Pablo escribe ahí en Romanos y dice, yo me he hecho como lo que me tenga yo que hacer, es decir, a los romanos, a los griegos, a los judíos, a donde iba yo lo que veía, yo me hacía como ellos. No participaba, pero yo me hacía como ellos con el propósito de compartirles. Dice Pablo allá en Romanos 10, no lo tienes ahí, pero se lo leo, dice, ¿y cómo irán sin un predicador? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Ahora, escuchen, nuestra responsabilidad no es salvar a la gente, ¿eh? Eso lo hace Dios. Nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio a nuestros amigos, compañeros, vecinos. 1 Corintios 9:19 dice,
Aunque soy libre y no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Y termino con esto. Meditemos en las palabras de Pablo, de Filipenses 2. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Así cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. Usted sabe, al igual que yo, que la responsabilidad de su vida espiritual, en primer lugar, es personal. Usted entregará cuentas por su persona, pero yo entregaré cuentas por todos ustedes por lo que les estoy enseñando. Aprendamos, atesoremos lo que Dios nos enseña en su palabra, para poder compartirle a otros lo que Dios dice en su palabra. Y prediquemos su palabra a todos. Nosotros no salvamos a nadie, el que salva es Él. Nosotros predicamos su palabra. Vivamos como Dios quiere que vivamos. Oremos. Incline su rostro. Dios Padre, quiero darte gracias por un día más en tu palabra, por un momento más en ella. Mis hermanos y yo, Señor, hemos escuchado atentos lo que tú tienes para nosotros y entendemos que hay muchas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, alrededor de nosotros, circunstancias, situaciones, recuerdos, momentos que tenemos que cambiar, que tenemos que meditar. Ayúdanos a crecer, a madurar, a reflejar a Cristo. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos. Te agradezco mucho, Señor, por tu bondad y tu misericordia y por el trato que tienes conmigo. Te pido que ayudes a cada uno de nosotros a convertirnos cada día más como Cristo. Perdónanos por las veces que te hemos fallado. Perdónanos por las veces que hemos mostrado desinterés, pereza, indiferencia. Gracias por cada vez que nos has ayudado, nos has perdonado y nos sigues, Señor, protegiendo y dando y todo lo bueno que eres. Ayúdanos en Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias a responder a este llamado a la santidad.